Hola, les envío un cordial saludo y que Dios les bendiga en este día. Una vez más tengo el gran privilegio de poder compartirles la palabra del Señor y quiero aprovechar estos 15 minutos aproximadamente para poder compartirles en el libro de Ageo que se encuentra en el capítulo 1, del versículo 5 al 7, que dice de la siguiente manera: Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no os quedáis satisfecho. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Hasta ahí la palabra de Dios. Hoy quiero compartir justamente acerca de meditar sobre vuestros caminos. Este es el tema por el cual quiero hacer que llegue a tu vida. Pero antes de poder entrar en este tema, quiero que hagamos una pequeña introducción a nivel general sobre el libro de Ageo. ¿Sí? Ageo, si bien es el mismo autor, es uno de los primeros profetas. ¿Sí? Es uno de los primeros profetas que aparece después de aquellos 70 años de cautiverio en Babilonia. A esta altura, ¿sí?, del libro que acabamos de leer, el pueblo de Israel volvió a su tierra, ¿sí? Bien, y Dios usa a este profeta para poder amonestar a su pueblo. ¿Por qué? Porque sucede que habían transcurrido prácticamente 16 años después del retorno, ¿sí?, de Babilonia. Quiere decir que en el transcurso de estos 16 años el pueblo no habían tocado un solo ladrillo, entre otras cosas, para poder reconstruir el templo. Había quedado abandonado, había quedado en ruinas, ¿sí? Aquel templo que tenía que ser reconstruido, el pueblo no habían hecho nada. ¿Qué habían hecho? Se dedicaron a hacer sus casas, sus hogares, sus quehaceres. Sus propias prioridades eran primeros, pero no solo eso, sino que habían considerado de que el tiempo de edificar el templo de Dios todavía aún no había llegado. ¿De dónde lo sacaron? No lo sé, pero es que eso era el pensamiento del pueblo, que todavía no había llegado el tiempo de poder reconstruir. A raíz de esto, Dios usa el profeta Ageo para poder amonestarlos y decirles precisamente, justamente con esta palabra, diciéndoles: meditad bien en vuestros caminos. Es decir, que piensen bien en lo que están haciendo, en lo que están pensando, que piensen bien si está bien o no. De hecho, en este libro aparece, como acabamos de leer, 2 veces, es reiterativo, enfático. Dios dice: meditad bien sobre vuestros caminos. Y 3 veces dice: meditad bien en vuestros corazones. En el capítulo 2 de Ageo lo dice nuevamente. Así que Dios está usando una palabra muy reiterativo porque les está enfatizando que cuando la palabra es a veces reiterativo es porque hay una énfasis, de poder decir, una llamada de atención muy profundo acerca de su pueblo, ¿sí? Así que en esta oportunidad quiero usar esta palabra para dirigirme al pueblo de Dios, y usaré un pequeño espacio solamente y decirles a la iglesia: Dios mismo hoy, a través de esta palabra, te dice: medita bien sobre vuestros caminos. Y esta palabra no solamente hoy te lo dice, sino que te lo ha dicho constantemente. Una y otra vez Dios te dijo que pienses bien en lo que tú estás haciendo. Y creo que está muy bien que Dios nos amoneste de esta manera y nos lleve a meditar, a repensar si lo que estamos haciendo está bien. Y así que nuevamente, una vez más,
Iglesia, Dios te dice, ¿está bien lo que tú estás haciendo? ¿Dónde andas? ¿Qué miras? ¿Qué hablas? Considéralo, si está bien lo que tú estás haciendo. Así que es una pregunta que te hago, que Dios es como que Dios te está hablando allí, lo más profundo, que solamente tú lo sabes y yo lo sé. Yo lo tomo esta palabra y creo que también tú lo vas a tener que tomar esta palabra, porque se está dirigiendo directamente a su pueblo diciendo, piensa bien en lo que tú estás haciendo. ¿Está bien visto delante de Dios lo que tú estás haciendo? ¿En lo oculto? ¿Allí? ¿En tu recámara? No lo sé. Así que te dejaré con esa inquietud y solamente tú y Dios, eso se arreglará. Bien, iglesia, iré ahora al segundo punto. En este segundo punto me dirigiré a todas aquellas personas que, no diré que no tuvieron la oportunidad, que sí tuvieron la oportunidad de recibir a Jesús como su Señor y Salvador, pero me quiero dirigir a estas personas que siempre posponieron lo de Dios, las cosas de Dios. Siempre dijeron, más adelante, más después, ahora no, soy joven, y siempre Dios fue pospuesto casi para lo último. Pero hasta ahora todavía no ha llegado eso. ¿Sí? Así que ¿por qué? Porque las prioridades por las cuales Dios fue pospuesto para después fueron otras. ¿Y cuáles fueron esas prioridades? Tú lo sabes, varón, mujer, joven, jovencita, solamente tú lo sabes. ¿Cuáles fueron esas prioridades que no te permitieron aceptar a Dios, a Jesucristo como tu Señor y Salvador? ¿Sí? Y hoy vuelve nuevamente Dios a decirte, sigue siendo en primer plano que Dios, esas prioridades que tú tenías antes, o es que ha cambiado. ¿Has repensado? ¿Has meditado en todo eso? Te pregunta, ¿eh? Así que la decisión siempre la vas a tener tú. Tú la vas a tener la decisión de decir, ahora sí, mi prioridad será Dios. Ahora sí he decidido bien cuál será mi prioridad. Será Dios. Yo te invito a que lo sea Dios. Quiero decirte, si decides por Dios y que Dios sea tu primera prioridad, quiero decirte que si estás viviendo, si has pasado o estás atravesando por un momento difícil, crítico, de problemas, de adversidades, de situaciones muy críticas, todo eso va a cambiar y te va a ir a bien. ¿Por qué? Porque pusiste a Dios en primer lugar, donde debería estar siempre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque decidiste que Dios será tu primera prioridad. Por eso todo va a cambiar. Así que también te diré que deberás decidir tú mismo si ha llegado el tiempo de poder decidir por Dios o no. Te dejaré con esa inquietud y si has decidido, decídelo porque es tiempo. Por tercero, quiero dirigirme a nivel general, ¿sí? Esta tercera parte quiero dirigirme a los gobiernos, a los reinos de todo el mundo, por la situación por la cual estamos atravesando a nivel general. Y yo creo que Dios es Dios de todo el mundo, ¿sí? A veces uno dice Dios no tiene que ver nada con los presidentes, con los gobiernos. No, los presidentes y los gobiernos y todos los reinos del mundo han sido puestas por Dios. Y Dios interviene en el caso, ¿sí? Dios interviene y va a seguir interviniendo, puesto que en aquella oportunidad cuando leímos este capítulo, Zorobabel era el gobernador de aquel entonces y se dirigía a él y le amonestaba a él porque había decidido, ¿sí?, tener otras prioridades
y no su casa, y no el templo de Dios. Y ahora en este tiempo también Dios les está diciendo, meditad bien sobre vuestros caminos a los gobiernos, a los presidentes de las naciones. Mediten, repiensen bien en lo que están haciendo. Dios les está diciendo de esa manera. Y ahora bien, y veámoslo todos juntos. ¿Cuál es la situación por la cual se ve o se refleja a nivel mundial? ¿Cuáles son las prioridades que optaron los gobiernos y los reinos de todo el mundo? ¿Cuáles son las prioridades? ¿Qué es más prioridad? ¿Un partido de fútbol? ¿Los restaurantes puede ser prioridad? ¿Los médicos son prioridad? Son prioridad. ¿Los bomberos son prioridad? Pueden ser prioridad. ¿Las policías prioridad? Bueno. ¿Los recolectores es prioridad? ¿Qué más? Puede hacer infinidad de cosas prioridad y está bien. Y está bien. ¿Y Dios en qué prioridad está? La pregunta, ¿no? ¿En qué prioridad está Dios? Lo último, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está el pueblo de Dios? Porque la iglesia es la autoridad espiritual establecida en esta tierra. Y eso es lo triste de Dios. Por lo que está sucediendo, por las que está aconteciendo. Y eso también le trajo tristeza acá en el libro de Ageo, que su pueblo la haya puesto en última prioridad. Y hoy en día también, hoy, ahora, en la actualidad, también es un dolor para Dios. Que Dios sea la última prioridad. ¿Sabe qué? La iglesia, Dios, tiene que ser la primera prioridad. El pueblo de Dios tiene que ser la primera prioridad. No me preguntes por qué. Porque, porque son una iglesia espiritual, una iglesia de autoridades espirituales que Dios lo estableció. Y son los únicos, o somos los únicos, que podemos pelear contra el reino de las tinieblas. Y todo lo que sucede, usted y yo lo sabemos, es espiritual. Y lo espiritual no se puede pelear con la carne, no se puede, con sistemas, con formas, no se puede, solamente en lo espiritual. Así que esto es lo triste de lo que está sucediendo, que la iglesia ha sido llevado casi en el último plano. De hecho, siempre dije yo que la iglesia nunca tendría que haber sido cerrado. Tendrían que haber seguido las puertas abiertas. ¿Por qué? Porque alguien, algún consejero del gobierno, tendría que haber tenido la luz espiritual de decir, las iglesias no se pueden cerrar. Las puertas de las iglesias tienen que estar abiertas. ¿Por qué? Porque ellos son el pueblo de Dios. Son los que tienen que orar, son los que tienen que clamar, son los que tienen que pedir perdón si tienen que hacerlo. Ellos son los intercesores. Pero no lo hubo nadie a nivel mundial, hablo. No fuese nada si fuese en un país, pero esto es a nivel mundial. ¿Sí? Así que eso es lo triste y el dolor de Dios y el dolor de la iglesia, los hijos de Dios, de lo que estamos atravesando y pasando en esta situación de confinamiento, sin poder reunirnos, sin poder reabrir las iglesias para poder orar, clamar juntos en armonía, ¿sí? Así que simplemente quiero decirte, mi hermano que estás del otro lado, que pidamos a Dios que su misericordia, que su gracia, una vez más sea y que resplandezca esa luz en los corazones de los gobernadores, que tengan esa luz allí y puedan liberar a la iglesia, al pueblo de Dios, a que se reabran las iglesias. Así que
le dejo con esta inquietud para que podamos orar todos juntos pidiéndole a Dios que esa gracia y esa misericordia pueda ser respondida a favor de su pueblo. Bien, mi querido hermano, gracias por prestarme tus oídos una vez más y será hasta la próxima. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Chau, chau.